¿Qué dice la Sagrada Escritura de la costumbre de Norteamérica, o sea, Halloween? Halloween. ¿Qué dice la Sagrada Escritura? Decimos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hebreos capítulo 9, versículo 1 al 5. Hebreos capítulo 9, versículo 1 al 5. ¿Estás cómodo? Agarra la Biblia y sigue leyendo conmigo. Hebreos 9, 1 al 5. Vamos a ver cómo estaba decorado el templo de antes, el templo de Jerusalén. La primera alianza tenía una liturgia y un santuario como los que hay en este mundo. Primer punto. Dice, y un santuario como los hay en este mundo. Había un santuario, o sea, un templo, una iglesia en nuestro vocabulario. ¿Cómo lo tenían? A ver. Un primer recinto fue destinado para el candelabro y la mesa con los panes ofrecidos. Esta parte se llama el lugar santo. A continuación, detrás de la segunda cortina, hay otro recinto llamado el lugar santísimo, donde está el altar de oro de los perfumes y el arca de la alianza, enteramente cubierta de oro. El arca contenía un vaso de oro con el maná, la vara de Aarón que había florecido y las tablas de la ley. Por encima el arca están los querubines de la gloria, cubriendo con sus alas el lugar del perdón, pero no cabe aquí descubrirlo todo con más detalles. ¿Por qué empecé con esta cita? A ver, vamos a hablar de Halloween, se podrán preguntar. Bueno, ¿y tú por qué comienzas con esa cita? No estamos hablando de templos. Bueno, quise empezar con esta porque resulta que hoy en día, en este siglo 2021, hay iglesias, no vayan a decir nada, pero hay parroquias que los sacerdotes, los párrocos, dan permiso para que se pongan calabazas. Ay, sinvergüenzas. Sí, hay párrocos que dan permiso para poner calabazas. Hay párrocos que dan permiso para poner un que otro adornito que dizque por la primavera. Mentira. Tal vez no su párroco, tal vez no su sacerdote, pero hay muchos que sí. Tal vez no el de su parroquia, pero en otro país sí, pero en otro lugar sí. Bueno, pues vamos a continuar con Lucas capítulo 20, versículo 38, antes que leamos esa. Entonces, el templo aquí se nos describe con algunas cosas, y de último en el versículo 5 dice, pero no cabe aquí descubrirlo todo con más detalle. Una de las cosas que nos dice aquí, que habían querubines de la gloria, y habían muchas cosas más. Y dice que no cabe aquí para poderlo descubrir con detalles. No dice, en los templos habían calabazas, en los templos habían máscaras, en los templos habían calaveras, en los templos habían adornitos por la temporada, por la festejación. No. Bueno, pues ahora sí pasamos a Lucas 20:38. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 20, versículo 38. Él no es, Él, Dios, o sea, Dios. Escuchen, Él no es Dios de muertos, sino de vivos.
Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Pregunto, ¿cuál de los disfraces es más popular en esta fiesta de Norteamérica y que hoy en día se está extendiendo para Centroamérica, Suramérica, suma y sigue? ¿Cuál de los disfraces es más popular? Y uno de ellos es aquel hombrecito, aquel niño, aquella mujer vestida de calavera, de muerto. A ver, ¿qué estás insinuando con ese traje? ¿Qué insinuaste la última vez que tú te vestiste así? ¿Qué insinuaste al querer vestir a tu hijo, a tu hija de muerta, de muerto, de calavera? Pintarrajeándole su lindo rostro a tu hija, a tu hijo. ¿Acaso deseándole la muerte? ¿Acaso haciéndole propaganda a la muerte? ¿Acaso haciéndole beneficio a la llamada Santa Muerte? Mal llamada Santa Muerte. ¿Acaso no crees en un Dios que es un Dios de vivo, según Lucas capítulo 20, versículo 38? ¿Acaso no crees que es un Dios de vivo? ¿O acaso nunca te han explicado de que Dios al que tú sueles decir que crees es un Dios de vivos? Lucas capítulo 20, versículo 38. Repito, Él no es un Dios de muertos, sino de vivos, y todos viven por Él. A ese Dios al que tú alabas, a ese Dios al que tú adoras, por el cual vas a la iglesia todos los domingos, si es que vas. Él es un Dios de vivos, no de muertos. ¿Les quieres hacer propaganda a Dios? Ahorita en noviembre, la fiesta donde muchos se visten de los santos, aprovecha esa fiesta. Vístelo de un santo, deseándole a mi hijo, a tu hija, a tu hijo: hijita, hijito, yo quiero que lleves el ejemplo de tal santo. Vamos a comprar un traje de él. Yo quiero que te parezcas a él. Yo te voy a tomar una foto para cuando estés grande y veas que yo desde antes quise que tú fueras como un santo. Yo quiero que seas santo. Deuteronomio capítulo 18, vamos al Antiguo Testamento. Deuteronomio capítulo 18, versículos 9 al 14. Deuteronomio 18, 9 al 14. Cuando hayas entrado en la tierra que Yahvé tu Dios te da, escucha, en español, cuando tú aceptaste a Dios en tu corazón, cuando le dijiste: me rindo, me doy por vencido, me doy por vencida, renuncio a la borrachera, renuncio a las parrandas nocturnas, renuncio a ser chismosa, a ser chismoso, renuncio a criticar, renuncio a ser mal hablada, renuncio a todas las malas cosas que mi mamá, que mi papá me han enseñado. Cuando tú hayas entrado en la fe ante un Dios todopoderoso, ¿qué dice? No imites las costumbres, ¿de quién? Perdón. No imites las costumbres que antes hacías. No imites las costumbres que seguías antes. ¿Por qué? Porque hoy ya le dijiste un sí a Dios. Hoy ya le dijiste un sí al Todopoderoso, aquel Dios vivo. No imite las costumbres perversas de aquellos pueblos. Pregunto,
Halloween no es una costumbre de Norteamérica, ¿verdad que sí? Dice, no imites las costumbres perversas de aquellos pueblos. Eso dice la palabra de Dios. Yo no lo digo. Yo no lo estoy inventando. No lo inventó el Papa Francisco. No lo inventó San Pedro. Eso es palabra de Dios. Desde antes está escrito. Llevamos más de 2000 años y no sabemos eso. Llevamos más de 2000 años y no hemos tomado un tiempo para educarnos con el mapa que Dios nos ha dejado, que es la Santa Escritura. Versículo 10. Que no haya en medio de ti nadie que haga pasar su hijo o a su hija por el fuego. ¿Qué estás haciendo tú convirtiendo a tus hijos de diablitos, de diablitas, de muertos? Ay, tú pareces sacerdote. No, yo estoy repitiendo lo que dice las Sagradas Escrituras. Ay, es que yo he visto a mi hija, a mi hijo de muñequitos alegres, de Pikachu, de la pantera rosa. Sin vergüenza. Esas son excusas. Esas son excusas. ¿Acaso crees que estás haciendo un bien con estar vistiendo a tu hijo o a tu hija? O vistiéndote tú, que ya estás maduro, que ya estás madura, que eres viejo con canas, viejo gordo, vieja gorda, vieja con canas, que eres abuela, que eres mamá de 6, 7, un hijo, 2 hijos. ¿Qué pasa? ¿Crees que estás haciendo bien con tus hijos al hacer eso? Dice la palabra de Dios, que no haya en medio de ti nada que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Pues estás haciendo pasar a tu familia por el fuego y eso lo vas a pagar. Hay un purgatorio al final de nuestra vida, de tu vida y de mi vida. Hay un purgatorio. ¿Y tú crees que no se te va a recordar eso? Que teniendo oídos y no escuchaste, teniendo ojos y no miraste. Por decir, ay, es que yo quiero estar a la moda. Ay, es que yo no quiero tener problemas con mi familia. Sin vergüenza. ¿Crees en la palabra de Dios o no crees? Sigo. Que nadie practique encantamientos o consulte a los astros, que no haya brujos ni hechiceros. ¿Y quién crees que lleva de la mano, que lleva dirigiendo estas actividades, estas costumbres de este país y poco a poco del mundo entero? ¿Acaso crees que un santito, que alguien con buen ejemplo, que alguien que busque la paz del mundo, alguien que le guste ayudar al vecino, a la vecina, alguien que encuentre al necesitado si se quite la corbata para ayudar? No, estás equivocado. Dice la palabra de Dios que no haya brujos ni hechiceros. Brujos y hechiceros son los que llevan estas cosas. Que no se halle a nadie que se dedique a supersticiones o consulte los espíritus. No ustedes, no, ustedes nunca se han acercado a un brujo. No, ustedes nunca han llevado a sus hijitos de niños a que les quite que el mal de ojo, que me le hicieron esto a mi hijo, que me lo miraron. No, ustedes no, aquellos de los de nuestro país. Sí, a ellos, a nosotros no. Que no se halle ningún adivino o quien pregunte a los muertos. Versículo 12. Porque Yahvé aborrece a los que se dedican a todo esto. ¿Y tú qué creías? ¿Que a Dios le gusta esto? ¿Tú qué creías? ¿Que no pasaba nada con lo que tú hacías antes?
¿Tú crees que mm, no vas, no vas a recibir un castigo por estar haciendo esto habiéndolo escuchado? ¿Tú crees que a Dios le va a agradar o le está agradando que tú estés en mente de hacer una parranda o que hayas hecho una parranda para ese día, para esa noche? ¿Crees que Dios no ve? ¿Crees que Dios no escucha? Yahvé aborrece a los que se dedican a todo esto y los expulsa delante de ti a causa de estas abominaciones. Ay, es que yo nunca me recupero de mis enfermedades. Ay, es que Dios no me escucha. Sin vergüenza. Tú eres el que busca eso. ¿Cómo Dios te va a ayudar si nunca le obedeces? ¿Cómo Dios te va a echar la mano si tú rezas y rezas y rezas, pero solo de boca y no con el corazón? Tú, en cambio, tú que has dicho sí a Dios, tú que vas a misa, sí, tú que ya no te conformas con ir a misa los domingos, sí, tú, esa nueva persona, ese nuevo tú, ese nuevo yo, dice, te portarás bien en todo con Yahvé tu Dios. Esos pueblos que vas a desalojar escuchan a hechiceros y adivinos, pero a ti, Yahvé tu Dios, te dio algo diferente. ¿Qué caramelo de chocolate ese? No lo pierdas, no lo perdamos. Segunda de Corintios, vamos al Nuevo Testamento. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14. Segunda de Corintios, capítulo 6. Versículo 14 al 17. No se embarren, no se embarren. ¿Qué es embarrarse? ¿Te acuerdas tú cuando estabas niño, cuando estábamos niños y mamá y papá nos bañaban, nos ponían la mejor ropita, los mejores caites, las mejores chanclas y nos decían, hijito, estás limpio, estás bonito, estás guapo, me dan ganas de comerte el pescuezo, no te vayas a ir ahí con nosotros, niños, porque tú ya estás limpio. Y nosotros, de desobedientes, con querer ir a jugar, a divertirnos, se nos olvidaba que mamá nos había dicho eso, que papá nos había dicho eso. Y nos fuimos a jugar, nos fuimos a divertir. Y resulta que cayó una lluvia en ese momento. Salimos corriendo de regreso. ¿Y qué pasó? Nos embarramos de lodo. Nos ensuciamos, se nos echó a perder el baño y una buena regañada. Eso es embarrarse. Dice, no se embarren, ¿con qué? Con los que rechazan la fe. ¿Y tú crees que los que llevan a cabo esta actividad son hombres de fe? ¿Te has preguntado eso? ¿O has pensado de que son hombres y mujeres que solo buscan divertirse, pasarla bien? No, estos no son hombres de fe. Tú no eras una mujer, un hombre de fe antes. Por eso eras partícipe de eso. Por eso te marcaste tu vida con eso. Por esas suciedades. Pero hoy, tú, usted, tú joven, tú señorita, tú adulto, tú viejo, tú eres un hombre de fe, una mujer de fe. ¿Podrían unirse la justicia y la maldad?
¿Podrían unirse la justicia y la maldad? ¿Será que eso se puede unir? Dice la Escritura. ¿Podrían convivir la luz y las tinieblas? ¿Será que pueden convivirse eso? ¿Será que lo podemos poner junto? ¿Será que Dios, que es luz, puede compartir la luz con las tinieblas, que es el diablo, rey de división, rey de separación? ¿Será que sí? Versículo 15. ¿Podría haber armonía entre Cristo y Satanás? ¿Te has preguntado eso? ¿Será que Cristo y Satanás, entre ellos, pueden haber armonías? ¿Será que en un empleado, en un trabajador y en un empleado y en un patrón o patrona puede haber buena comunicación, buena comunión, siendo el patrón un brujo, hechicero, sin fe, a un trabajador que es hombre de fe, que es mujer de fe, que tiene la fe puesta en Dios y que lucha constantemente por la salvación de su alma? ¿Será que ellos dos pueden vivir en paz? ¿Será que se la pueden pasar bien? ¿Será que pueden ir juntos a la iglesia? ¿O será que pueden ir juntos a prácticas demoníacas? ¿Qué unión puede haber entre el que cree y el que no cree? ¿Qué puede haber? Dice. ¿Qué unión puede haber entre el que cree y el que no cree? Seguramente ustedes ya saben, como cuando su esposito, su esposita se enojaba cuando usted se la pasaba en la iglesia. Algo común que dicen: tú, dile al padrecito que te construya una casa o por lo menos un cuarto con la cocina para que ya no estés viajando tanto. ¿Qué unión puede haber entre el que cree y el que ya no cree? ¿Verdad que es una tarea muy difícil? Es un dolor de cabeza. Sí, pobrecito hombre, pobrecita mujer. Es una lucha, claro que sí. Pero ojo, hago un paréntesis aquí. Si eso sucede en tu presente, no te des por vencido, no te des por vencida. Lleva a tu esposita, a tu esposito, insístele de maneras inteligentes, usa tu creatividad, usa tu amor, el que le tienes, abócate a Dios, usa tu fe, que todo se puede. Tu esposita, tu esposito, puede llegar a esa fe que tú tanto deseas para él. Claro que sí se puede. No renuncies, porque renunciar es darle gusto al diablo. ¿Ok? Bueno, pues sigo. Versículo 16. ¿Qué tiene que ver el templo de Dios con los ídolos? Nosotros somos el templo del Dios vivo. Dios lo dijo: habitaré y viviré en medio de ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por eso salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor. Apártense, dice el Señor. Ay, es que tú no me entiendes de que si yo no soy partícipe, si yo no les doy mi mano derecha, es una pelea en mi familia. Pues arriésgate, que esa cólera no va a durar para toda la vida. Ese enojo luego se va a quitar. Si verdaderamente amas a Dios con toda el alma, con todo el corazón, con todo tu ser, no te va a importar de que se enojen. Pero tú no les des la mano. No les des la mano.
denuncia el mal, denuncia el pecado. Pórtate como un verdadero cristiano, pórtate como una verdadera creyente. Si eres católico, si eres católica, que se te note. Que se te note, da tu vida por Cristo. Da tu vida por tu familia. Si se enojan, pues que se enojen. Mañana estarán contentos, en unas semanas estarán contentos. Pero que se te note. Por eso salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor. No toquen nada impuro y yo los miraré con agrado. Última cita. Vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículos del 19 al 21. Esto requiere un juicio. ¿Qué cosa requiere un juicio? A ver, ¿qué cosa? La luz vino al mundo. Escuchen, la luz vino al mundo. Tú aceptaste a Dios en aquel día. Tú dijiste, como lo dije temprano, yo renuncio al pecado. Yo renuncio a vivir en concubinato. Yo renuncio a vivir sin casarme. Yo renuncio a ser chismoso, a tantas cosas que podemos decir. La luz vino al mundo, la luz llegó a ti. Abriste las puertas de tu corazón y la luz entró, la luz de Dios. Y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz. Tú dejaste que la luz entrara en ti, pero los hombres prefirieron las tinieblas. Hay unos que escogieron la luz, pero hay otros que escogieron las tinieblas. Tú escogiste la luz, tus amigos escogieron las tinieblas. Por eso es de que muchos amigos perdiste, por eso es que tu familia ya no te trata como te trataba antes, pero eso no es algo que te tenga que tener de malas, que te tenga que tener triste, no. ¿Por qué? Porque dice la Sagrada Escritura que la luz vino al mundo, tú tomaste la luz y los demás las tinieblas. ¿Qué significa? Hago un paréntesis. Tú en tu matrimonio o tú en tus amigos, con tus amigas, que se te note esa luz que has recibido, que has aceptado y que tienes, e invita a tus alrededores para que salgan de las tinieblas. Algo que veo muchísimo en estos tiempos, cuando en la familia los papás son muy sedientos de la palabra de Dios, a estar en comunión con Dios, a componer su vida, y los hijos sean lo contrario. No se den por vencidos, papás. Continúen dando ese ejemplo, porque tarde o temprano sus hijos los imitarán a ustedes. Esposos, veo mucho en este siglo 2021 que uno está yendo por la izquierda y otro por la derecha. Hay unos que ahí van, con un peso fuerte, con un peso muy grande, pero ahí van. Otros que dicen, no, esto es muy pesado para mí. Yo renuncio a este hombre, renuncio a esta mujer. Esos están dirigidos por Satanás. ¿Por qué? Porque no fueron perseverantes. Así que, sigo. Pues, versículo 20. Pues el que obra el mal odia la luz
Versículo 20. Pues el que obra el mal odia la luz. Ahí está el por qué muchas personas no te llevan bien o no te quieren tratar, porque ven que tú eres luz y que tú no quieres ser partícipes de sus acciones. En este caso, en esta actividad de Halloween, muchos comenzarán a ser tus enemigos porque tú eres la luz. Y podrás decir, ¿qué estaré haciendo mal yo? Que todos se alejan de mí, porque tú eres luz, porque tú eres una criatura nueva. No te achicopales, no te pongas triste, que la recompensa va a venir, va a venir. Sigo, y no va a la luz, no sea que sus obras malas sean descubiertas y condenadas. Pero el que hace la verdad va a la luz, para que se vea que sus obras han sido hechas en Dios. Repito, pero el que hace la verdad va a la luz, para que se vea que sus obras han sido hechas en Dios. En español, la luz es Cristo, las tinieblas es Satanás. Esta actividad, esta costumbre de Norteamérica es satánica, es satánica. ¿Tú crees en Dios? Sí. ¿Tú crees que existe el demonio en el mundo? No sé. Créelo, porque Satanás vive, Satanás existe, los malos espíritus existen. Decía en el Evangelio San Lucas 13:10 por ahí, o 10:13, que había una mujer hacía 18 años que un espíritu la tenía encobrada, o sea, enferma. ¿Qué más claro queremos? Que los espíritus sí existen. Así que tú, si quieres una vida en paz, una vida tranquila, no seas partícipe de las tinieblas. ¿Por qué? Porque la factura va a venir muy, pero muy cara, muy cara. Obedece a tu mamá, obedece a tu papá que te dicen, hija, hijo, no les enseñes eso a tus hijos. Hija, hijo, ponte a pensar mejor en tu boda, ya cásate. Sin vergüenza, escucha a tu madre, a tu padre. Deja de estar viviendo en las tinieblas. Deja de estar siendo partícipe de estas actividades. Halloween es un acto demoníaco. Así que a escuchar la palabra de Dios y a obedecer.